el hermano, Amén. sus casas, su familia. No sé si hubiera alguien más con peticiones, con Nico, el hermano Nicolás, la hermana Andrea, que puedan estar el día de mañana con nosotros. Y por nuestros familiares que no se congregan, que ellos puedan ser atraídos por la gracia a congregarse y a pertenecer a la iglesia local, al Señor. No, venir a la iglesia, al salón de reunión, no es venir a Cristo. Nosotros queremos que la gente vaya a Cristo, porque pueden venir al salón de reunión, pero puede no significar mucho venir. Pero cuando uno va al Señor, eso ya es diferente ya. Gloria al nombre del Señor. No sé si alguien más tiene peticiones, si no vamos a orar. Pido oración por la hermana Esther, que se estaba preparando para venir a la reunión y tuvo un problema familiar y pidió oración, que estemos orando por ella, por su hijo, por la familia. Amén. Y por la familia de la hermana Victoria, que está pasando un momento difícil en este momento. Amén. También por nuestro hermano Antonio Villarreal. El Señor bendiga a nuestro hermano Gustavo Iperaguirre, su familia. Que el Señor bendiga a hermano Karina, hermano Nino. También bendiga al Señor. Al hermano Cacho Ledesma, que partió la esposa, también que el Señor bendiga también. Amén, hermanos. Si no hay más peticiones, vamos a orar. Padre amado, tú has escuchado cada una de las peticiones Amén, Señor, que han salido de la boca de tus Gloria hijos a tu nombre, y aún de mi propia boca, Señor. Encomendamos a ti, Señor. Amén, Señor. Venimos a ti en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Señor, porque ¿a quién vamos a ir, Señor? Gloria Solamente a tu tú nombre, tienes disposición para con nosotros. Amén, Señor. Señor, tú Aleluya. quieres vernos felices, quieres vernos bien a nosotros. Gloria a tu Señor, y nombre, entonces pedimos Jesús. a ti, te rogamos a ti, porque solamente tú, Señor, Amén. puedes quitar todo impedimento, Sí, Señor. Padre de la gloria. Señor, En el nombre entregamos de a ti Dios, nuestras peticiones Jesucristo, tu amado, y te que rogamos, se haga tu Jesús. voluntad y no la nuestra, Señor. Amén, Señor. Porque tú sabes lo mejor para nosotros. Sí, Padre amado. En el nombre de Gracias, Jesús. Señor. Amén. Amén, Amén. aleluya. Gloria Pueden a tu tomar nombre, asiento, Jesús. hermano. Mi amada esposa tiene una palabra y después si alguien trajo algo para compartir, puede compartir, hermano. Amén, amados hermanos. Gracias Amén. le damos al Señor, amén, por este Amén. día precioso que Él ha preparado. Gracias por el alivio que ha llegado a este lugar, ¿no? Por medio de la lluvia, ¿no? Un poco dramático, pero bueno, gracias al Señor. Y bueno, gracias le damos al Señor por la vida de nuestra hermana Victoria, que nos acompañó varios años en este lugar y hoy ya está gozando la eternidad, amén. Amén. Se nos adelantó, dicen los hermanos, ¿no? Amén. En la carrera se nos adelantó y partió, allá anoche partió la hermana y le agradecemos al Señor por la vida de la hermana en medio de nosotros, amén, mientras Amén. ella estuvo con nosotros. Amén. Y Sí, saludamos a toda la familia, a los hijos, a toda la familia que seguramente quedarán doloridos porque nosotros mismos sentimos su ausencia por cuanto la amamos, amén. Y le agradezco al Señor por la vida de la hermana en medio de nosotros. Amén. Y bueno, gracias le damos al Señor por todas las cosas, amén, porque todas las cosas nos sobran para bien. Y gracias le doy al Señor por la palabra que estamos viendo, ¿no? Qué maravilloso poder entender, poder acomodar las cosas en su lugar, ¿no? Y ver ahí como vemos en el libro de los Hechos. Solamente voy a leer un pedacito para no tomar mucho tiempo. En el libro de los Hechos, capítulo 13, donde estábamos leyendo, ¿no? La verdad que el libro de los Hechos, hermano, es apasionante. Amén. ¿Por qué es apasionante? Porque ahí nosotros podemos ver la historia de cómo realmente ocurrieron las cosas. ¿Para qué se dijo tal cosa? ¿Para quién se dijo tal cosa? Amén. ¿Y con qué propósito se dijo? Entonces, muchas veces pasamos el libro de los Hechos por alto. Nadie lee el libro de los Hechos, ¿vio? Pero si leyéramos con entendimiento, buscando la guía del Espíritu Santo, entenderíamos muchas cosas, porque ahí está el relato de cómo el Señor Jesús nació, vino a este mundo. ¿Qué vino a hacer el Señor Jesús como hombre? ¿Para quién vino? Anduvo haciendo la voluntad de Dios en esta tierra.
¿no? Y ahí vemos que el propósito por el cual él había venido no se cumplió. Amén. Por cuanto aquellos para los cuales él vino no lo recibieron, lo crucificaron y lo mataron. Amén. Pero como bien dice la palabra, se cumplió lo que estaba escrito de él. Amén. Como dicen ahí los apóstoles, ¿no? Creo que lo dice el apóstol Pablo acá en el capítulo 13. Se cumplió lo que estaba escrito de él cuando lo crucificaron. Y ahora empieza un nuevo comienzo. Amén. ¿Por qué? Porque él vino a cumplir lo que el Padre le había prometido al pueblo de Israel. A Abraham precisamente. Amén. Lo que le había prometido al padre Abraham. Bueno, no se cumplió lo que el pueblo de Israel esperaba por cuanto ellos no recibieron al Mesías. Entonces ahora empieza un nuevo comienzo. Cuando él dice, esta es la sangre del nuevo pacto. Un nuevo pacto, fíjense qué maravilloso, ¿no? Y él participa, a mí me maravilla eso, ¿no? Que él come la Pascua con sus discípulos. Cuando él le dice, vayan y preparen un lugar para que podamos participar de la Pascua. Y él participa de la última Pascua judía con los discípulos. ¿Vio? Ahí, con los que él había elegido para ocupar un determinado lugar, con un propósito especial. Y después de haber cenado la Pascua judía que se le ordena al pueblo de Israel participar como un recordatorio de que ellos habían sido libertados de la esclavitud, y ahora él toma la copa y dice, esta es mi sangre del nuevo pacto. Qué maravilloso, ¿no? No sé si lo puede relacionar en su mente. Si usted conoce la historia de cómo el Señor le dio la ordenanza de la Pascua judía, usted va a poder entender. Porque ahí ellos mataron un cordero sin mancha, sin arruga, como un recordatorio de que habían sido libertados de la esclavitud de Egipto. Fueron sacados libres, cruzaron el mar sin mojar los pies. Pero ese pacto terminó, ¿no? Ese pacto terminó en la última cena que él participó, nuestro Señor como hombre, él como judío, porque él era judío, nació bajo la nación judía, con un propósito especial. Entonces cuando él toma la copa y dice, esta es mi sangre del nuevo pacto, es un nuevo comienzo. Pablo lo explica ahí en el libro de Hebreo, amén, cuando habla que mientras el testador vive, no puede haber un Nuevo Testamento, ¿vio? Pero una vez que el testador murió, ya está listo, ahora comenzamos de nuevo, un nuevo pacto. Y ahí empieza el proceso, amén. El proceso después que Esteban es muerto, apedreado y muerto, ahí se termina la última semana de las 70 semanas de Daniel. Y ahí empieza un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. ¿Por qué? Porque inmediatamente en el capítulo 9 vemos cómo Dios levanta al apóstol Pablo para darle un nuevo mensaje. No el mensaje que el Señor Jesús trajo mientras Él anduvo sobre la tierra, porque ese mensaje era para un pueblo determinado, para un tiempo determinado y con un propósito determinado. Ahora Dios, como dice el apóstol Pablo ahí en el libro de Romanos capítulo 1, vamos a leerlo un poquito y ya voy a ir terminando. Dice, capítulo 1 del libro de Romanos, dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Fíjese, ¿para qué fue apartado? Para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por su profeta en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, pero que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de su santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. ¿Vio? El Evangelio de Dios que trata acerca de nuestro Señor Jesucristo, aquel que resucitó de entre los muertos, aquel que el Padre levantó con poder. Este nuevo mensaje ahora trata de aquel que resucitó de entre los muertos, no de aquel
que caminó sobre la tierra como hombre, porque aquel que caminó sobre la tierra como hombre vino para el pueblo de Israel. Eso tenemos que entender, hermano, y si no entendemos tenemos que orar a Dios para que Él abra los ojos de nuestro entendimiento. Jesús, hombre, vino con un propósito especial para el pueblo de Israel. Cuando Él muere ahora en la cruz del Calvario y resucita, es resucitado por el Padre de entre los muertos, hay un nuevo comienzo. La sangre del nuevo pacto fue derramada. Ya no somos libres a través de la sangre del Cordero que pintó los portales de las puertas de los israelitas en aquel lugar de Egipto. Ahora la sangre que se derramó es del Cordero perfecto. Amén, aleluya, gloria a Dios. Amén. De aquel que vino y caminó entre los hombres y hizo la voluntad del Padre. Y satisfizo la demanda de la ley. Y alcanzó la justicia de la ley. Y ahora nos imparte esa justicia a nosotros, los que creemos. Así dice la palabra. Amén. Qué maravilloso, hermano, poder entender esto. Poder entender que ahora, como dice el apóstol Pablo, no es que haya otro evangelio. ¿Vio? No es que haya otro, no hay otro evangelio, sino que solamente algunos tuercen para su propia perdición. Y aún el apóstol Pedro, cuando el Señor le muestra, y siempre me gusta recalcar esto, cuando el Señor le muestra en la visión del lienzo que Él iba a tratar con el pueblo de Israel, ¿por qué le muestra a Pedro esta visión el Señor? Porque cuando el Señor preguntó, Jesús, aquel que caminó sobre la tierra, preguntó, ¿y ustedes quiénes dicen que yo soy? Dijo Él. Y unos decían una cosa, otros decían otra cosa, pero Pedro dijo, yo digo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo, dice, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces aquel que tenía un corazón duro, que era rebelde, mira el perro, que era rebelde, ese hombre, Pedro, era un hombre que amaba al Señor y había visto, mientras Jesús anduvo sobre la tierra, que Él era el Hijo del Dios viviente. Por eso Él tuvo tanto énfasis cuando Él habla, después de ser lleno del Espíritu Santo, cuando Él en su discurso, Él había entendido que Él había venido para el pueblo de Israel y le hace saber a los israelitas que ellos no lo recibieron y su mensaje llegó con poder al corazón porque le decían, ¿y qué haremos ahora? ¿Qué hacemos? Y Él le dijo lo que había recibido del Señor, amén, porque Él había recibido el mensaje que era para el pueblo de Israel. Pero cuando vino el nuevo comienzo, Dios levantó un nuevo apóstol, para que no haya confusión, ¿vio? Para que no haya confusión. Se puso un fin a algo cuando Esteban es muerto, porque se termina las 70 semanas, y ahora hay un nuevo comienzo. Dios levanta un nuevo apóstol, con un nuevo mensaje, porque el mensaje que Pedro recibió no es el mismo que recibió el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque el mensaje que el apóstol Pedro recibió, lo recibió de aquel que vino para el pueblo de Israel. ¿Vio? Entonces todo lo que ellos escucharon de las bocas del Señor Jesús hombre era para el pueblo de Israel. Él vino a cumplir lo que estaba escrito. Pero el apóstol Pablo, aunque él conocía la escritura, porque dice que en cuanto a la ley, él era fariseo, estudió la ley desde su niñez a los pies de Gamaliel, él conocía la ley y toda la escritura antigua, pero él recibió un nuevo mensaje. Porque él dice que recibió el Evangelio de Dios que trata acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que fue resucitado con poder de entre los muertos, ¿no? Y ese Jesús que resucitó de entre los muertos no anduvo caminando entre los hombres, ¿no? Él le dio un mensaje a este hombre, el apóstol Pablo, y no lo adoramos ni nada de eso al apóstol Pablo, sino que honramos a Dios porque Él levantó un nuevo apóstol para que la iglesia no tenga confusión. ¿Por qué hay tanta confusión y tanta diversidad de pensamiento dentro de las iglesias cristianas? Porque uno recibe la enseñanza de Pedro, la otra de Pablo, la otra de Juan el Bautista, y así. Cada uno recibe un mensaje distinto, por eso hay tanta confusión.
¿Vio? Pero si todos recibiríamos el evangelio que Dios le dio al apóstol Pablo, no habría confusión, todos hablaríamos lo mismo. ¿Por qué? Porque todos nos regiríamos por las 14 epístolas del apóstol Pablo. ¿Desechamos el resto de la escritura? No la desechamos. Por el contrario, dice que toda la escritura es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado, perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero ¿cómo pasa eso? Conociendo lo que la escritura dice. Todo, 66 libros hay escrito acá. Y esos 66 libros, no todo lo que está escrito acá es para nosotros, la iglesia. Eso tenemos que entender. Por eso, hermanos amados, gracias le damos al Señor por este mensaje maravilloso que estamos viendo ahora, que ya lo hemos visto hace más de 30 años cuando el hermano Emilio Velastiquí nos acercó el Evangelio de su gracia, amén, cuando abrió los libros para que nosotros pudiéramos orar al Señor y decirle, Señor, si esto es así, queremos entender. Y como dice ahí también en algún lugar, dice, cuando se conviertan, el velo les será quitado de sobre sus corazones, ¿vio? Porque nosotros amábamos al Señor, servíamos al Señor, no, como decía mi esposo, no faltábamos a las reuniones, lluvia, viento, tormenta. Con la tormenta de ayer nosotros hubiéramos estado presentes en la reunión, a menos que el pastor llamara y dijera que no íbamos a ir, que eso era algo que nunca ocurría, ¿vio? Porque el pastor, como sea, él iba a la iglesia y nosotros íbamos porque creíamos que estábamos haciendo la voluntad de Dios. No había lluvia que nos detuviera, nada. Pero no 1 año, 2 años. Yo estuve casi 10 años en la iglesia legalista y amábamos al Señor, pero no podíamos ver la realidad. No habían sido abiertos los ojos de nuestro entendimiento. Pero cuando vino la palabra, no dijimos amén, amén, amén. No, dijimos, Señor, esto está escrito acá, está escrito. Señor, si esto es así, haznoslo entender. Y cuando empezamos, el velo fue quitado. Y los ojos, las escamas cayeron a nuestros ojos. Y empezamos a ver y fuimos enriquecidos. Y esa palabra, ¿sabe lo que obró en nosotros? Una transformación. Ya no era una apariencia lo que teníamos, sino que ahora orábamos para que eso que nosotros veíamos en la palabra fuera una realidad en nosotros, en este vaso de barro, no allá en el hermano, en la hermana, acá en este vaso de barro. Y el Señor comenzó una obra y seguramente que lo va a seguir haciendo hasta que Él venga a buscar a su iglesia. Dice que en un abrir y cerrar de ojos vamos a ser transformados. Lo que falta, Él lo va a hacer en un abrir y cerrar de ojos. Gracias le damos al Señor por este mensaje maravilloso de su palabra. Amén, amados hermanos, amén. Que Él añada bendición a sus vidas. Amén. Vamos a cantar una alabanza, hermano Raúl. Me invito a ponerse de pie, vamos a levantar la ofrenda y vamos a ir a la palabra ya directamente. Mañana tenemos la mesa del Señor y tenemos el ágape después. Invitamos a todos los hermanos que quieren participar de la mesa del Señor, pueden venir. Y estamos saliendo ahora por YouTube, los días de semana, sí, los días jueves, lunes, miércoles y viernes. Ya no grabo más por Facebook, grabo por YouTube directamente. Sí. Usted prende la televisión, va a YouTube y ahí me va a ver en directo. Sí. Si otros lo pueden hacer, que no lo pueden hacer nosotros. Si tiene YouTube en la tele o en el celular. O en el celular lo ve en directo. Sí. Busca el canal Pastor Ramón Encina, La Última Trompeta, y ahí... Sí, y ahí lo puede compartir directamente a todos sus contactos. Amén, hermano Raúl. Sí, amén. Hermano Fabio, por favor, ¿podría levantar la ofrenda? En la viña del Señor, porque estamos en la viña del Señor. Amén. Amén. Yo quiero trabajar. Gracias, Señor. ¿Quién quiere trabajar por el Señor? Amén. Amén. Yo quiero trabajar por el Señor, confiando su palabra y su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña
anhelo es orar, que ocupado siempre estar en la vida del Señor. Amén, Señor Jesús. Padre amado, te damos la gracia Gracias, con todos mis Señor. hermanos y hermanas que pudieron llegar hoy. Amén. Padre amado, Aleluya, gloria a Dios. bendiga a todos mis hermanos que pudieron ofrendar hoy. Gracias, y a los que Señor. no pudieron ofrendar, bendícelo de igual manera. Amén. Padre amado, te pedimos una bendición especial por nuestro pastor Nico que no pudo llegar Sí, hoy, Señor. a nuestra hermana Andrea, a Timo, Amén, Señor. y a todos los que pudieron Sí, y Señor. quisieron llegar y no pudieron. Amén, Te Señor pedimos una amado. bendición también y fuerza por las familiares de Sí, nuestra Señor. hermana Victoria, mi Amén, Señor. aleluya. Tú sabes todas las cosas, mi Señor. Y si alguno está enfermo, pon tu mano, mi Señor, Sí, para Señor que amado. pueda venir a alabarte y glorificarte. Sí, Amén. Señor. En nombre Gracias, del Padre, Señor. del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. mi Amén. Señor. Amén. Cuéntame el asiento, hermano. Cuéntame el asiento. Gracias. Gloria a Dios. Vamos a leer en Hechos capítulo 13, en el versículo 13. Y habiendo zarpado de Pafos a Pablo y sus compañeros, arribaron a Pergue de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Cuando Pablo y Bernabé empezaron su viaje misionero, podríamos decir su viaje apostólico, porque misionero significa eso, ¿no? Significa enviado, un enviado, y un apóstol era un enviado. Jesús fue enviado, por eso fue el primer apóstol de la iglesia. Eso ustedes lo pueden encontrar en Hebreos capítulo 3, en el versículo 3 creo que está, porque fue enviado, fue el primer apóstol de la iglesia, fue enviado del Padre, entonces fue el primer apóstol. Entonces, misionero es una persona que va con una misión, que va dirigido por aquel que lo envía. El que lo envía le da le dice lo que tiene que hacer en tal lugar y cómo lo tiene que hacer. Y bueno, y así hizo Jesús. Jesús no vino por sí mismo, sino que fue enviado por el Padre. Y el Padre le dijo todo, cómo lo tenía que hacer, y hizo perfectamente todo como el Padre le dijo. Por eso tuvo éxito en su labor. Y acá Pablo fue enviado por el Espíritu Santo, conjuntamente con Bernabé, fueron enviados por el Espíritu Santo. Esto ya lo habíamos leído. En el capítulo 13, versículo 3, vemos que ellos fueron enviados. Y bueno, cuando fueron enviados, los hermanos oraron por ellos y ayunaron y los enviaron. Entonces fueron apóstoles, enviados. Y dice que Juan se apartó de ellos. Acá no dice que ellos lo apartaron a Juan, sino que dice que Juan se apartó. No es lo mismo que usted aparte a una persona y le diga, no, vos no venís con nosotros porque vos no estás preparado. Otra cosa es que la persona decida, por sí mismo decida no acompañarlo. Y acá Juan decidió no acompañarlo a Pablo y a Bernabé en su viaje. Fue una decisión que él tomó por sí mismo. Y ese es un error que cometió Juan Marcos. Fue un error porque después, creo que en el segundo viaje misionero, Pablo no quiso que lo acompañara porque él había abandonado por decisión propia. Y porque esto no es una cuestión personal, esto es la cuestión del Señor. El Señor lo había acercado por medio de Bernabé a Juan Marcos para que fuera un compañero, ¿no? Pero él decidió por sí mismo, porque el viaje misionero es un viaje muy sufriente, por así decirlo. Salimos de todas las comodidades, salimos del sofá, de la televisión, de la cama, de la mesa, de todo salimos. Y vamos donde el Señor nos mande. Tal vez vamos a un lugar donde no hay una cama, ¿cómo se dice la cama hoy? ¿Cómo se llama? Somier. Somier. Tal vez no hay un somier, no hay una pantalla
grande para mirar los programas que a nosotros nos gustan. No, tal vez no hay cerámica, sino que hay tierra, o barro, o madera. Y veo que en la casa de uno puede evitar los mosquitos, los bichos. En el campo misionero no hay cosas así. No se usa el mosquitero. No, allá la gente parece que le gusta vivir con los animales adentro de la casa. Y eso es literal. Te gusta. No, a nosotros no nos gusta, pero a ellos les gusta. Y es una incomodidad. Y bueno, y Juan Marcos, él no le gustaba la incomodidad. Él le gustaba la comodidad. Y entonces dice, no, yo me vuelvo a Jerusalén. Jerusalén él tenía todo el acomodo, digamos, todo el bienestar. Y él dejó por su comodidad. Y eso le trajo a Juan Marcos después, pasaron muchos años para que después vuelva Pablo a tomarlo como compañero en el campo misionero. Por eso hay decisiones personales que uno toma porque uno está considerándose a sí mismo, ¿no? Y cuando uno sirve al Señor tiene que entender que para servir al Señor uno tiene que negarse a sí mismo. No, el Señor tiene cuidado, así como lo cuidó a Pablo, como lo cuidó a Bernabé, así nos va a cuidar a nosotros también. Entonces acá dice que él decidió. Y Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén, ¿vio? Y entonces ellos siguieron, pasando por Pergue, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga, mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. ¿Vio? La palabra de exhortación. Y ellos estaban esperando una palabra de exhortación. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con las manos, dijo: varones israelitas, y lo que teméis a Dios, oíd. Y empieza Pablo esto es una sinagoga, no es en la iglesia gentil lo que Pablo está hablando. Está hablando en una sinagoga judía. Quiere decir que él sabía dónde estaba. Él sabía que él estaba no entre los gentiles, sino en una sinagoga judía, ortodoxa, que guardaban la ley, ¿no? Que guardaban la ley, que eran seguidores de Moisés. No es lo mismo predicar en una iglesia donde son seguidores de Moisés que en una iglesia de gracia. No es lo mismo. En esas iglesias donde predican la legalidad, digámoslo así, porque la legalidad viene de la ley, legalidad, ¿no? Eso usted tiene que tener cuidado con lo que va a decir, no puede ir a decir cualquier cosa. Pero para no tropezar uno tiene que ir guiado por el Espíritu Santo, como fue el apóstol Pablo. Y entonces Pablo le empezó a hablar en la sinagoga y él les dijo: varones israelitas, lo que teméis a Dios, oíd. Vio a quién estaba dirigida la palabra, no a todos, sino a los que tenían temor de Dios. No, acá la palabra temor se puede cambiar por la palabra amor, ¿no? Lo que amaban al Señor. Porque no se puede amar al Señor sin temor. No, temor reverente, temor de ofenderlo, temor de contradecirlo, no, temor de eso, no miedo. No es miedo lo que uno tiene que tener, uno tiene que tener temor, ¿no? Entonces Pablo dice: a los que temen a Dios, a aquellos que son sinceros, que aman al Señor verdaderamente, oíd, el Dios de este pueblo Israel, y empieza él a explicarle como hacía mi esposa recién, escogió a vuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto, y con brazos levantados los sacó de allá. Y por un tiempo, como de 40 años, los soportó en el desierto. Los soportó, dice.
Dios lo soportó a los israelitas en el desierto. ¿Por qué lo soportó? Porque era un pueblo rebelde y contradictor, incrédulo. Por eso lo soportó. Esto está hablando de los israelitas. Y esto fue escrito para que nosotros no seamos como ellos, ¿no? Para que no seamos así, sino que nosotros tenemos que ser hijos e hijas de Dios que creen realmente en Dios, que tememos a Dios, que amamos a Dios. Y por un tiempo como de 40 años lo soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, le dio en su herencia su territorio. Quiere decir que lo que ellos conquistaron, Dios se los regaló a ellos. ¿Y quién era Dios para regalarle la tierra que era de otro? ¿Está bien dicho eso? ¿Quién era Dios para regalarle la tierra que era de otro? Porque esa tierra fue conquistada. Quiere decir que si fue conquistada era de otro, de aquellos que fueron vencidos, ¿verdad? Y Dios se la regaló. Uno no puede regalar si no es el dueño. Entonces, los que fueron derrotados, ¿eran dueños de la tierra? No. El que era dueño de la tierra era Dios. Y Dios se la regaló a los israelitas, ¿no? Y Dios se las dio, dice. ¿Se entiende, no? Porque esas naciones que estaban en ese lugar se apoderaron de la tierra. Pero la tierra es de Dios y Dios la da a quien Él quiere. Amén. Por eso, eso no entienden todas las naciones del mundo, que los israelitas tienen derecho, ¿no?, sobre la tierra de Palestina y hasta el río Éufrates. Bueno, no voy a explicar todo eso hoy. Entonces la cuestión que Dios le dio la tierra. ¿Por qué Dios se la dio? Porque era de Dios. Después como de 400 años le dio jueces. Después de 400 años, mírese, jueces le dio. El profeta Samuel. Luego pidieron rey. Y ahí Pablo le está hablando de todo lo que pasó en la historia de Israel. Pero él está apuntando a algo. Por eso presenta el Antiguo Testamento para, de alguna manera, entrarle a los judíos. No le podía entrar por otro lado. Tiene que entrarle por medio de la ley, por medio de la historia de Israel. Y así fue como Pablo le entró. Y luego pidieron rey. Y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, lo que conocen la palabra saben, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. 40 años gobernó Saúl, fíjese. Y fue quitado les levantó por rey a David, quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Por qué David hizo todo lo que Dios quiso? Porque él tenía el corazón de Dios, el mismo sentir que Dios tenía. Por eso hizo lo que Dios quiso. Y así tenemos que ser nosotros. Porque David es un tipo de Cristo, ¿no? Cristo hizo todo lo que Dios quiso. ¿Y por qué David tenía un corazón como el de Dios? Porque él amaba a Dios. Él amaba con todo su corazón a Dios. Dios se había revelado a él cuando él era muy joven. Y siempre lo amó a Dios, David. Y bueno, y nosotros no podemos hacer todo lo que Dios quiere si no lo amamos. No es con fuerza ni es con ejército, sino con mi espíritu, dice el Señor. Tenemos que amarlo a Dios con toda nuestra entraña, con todo nuestro corazón. Tenemos que amarlo. ¿Pero por qué? Porque Él nos amó primero. ¿Cuándo Dios nos amó? Cuando estábamos muertos en delitos y en pecado. Él nos dio vida, dice. Sí, Señor. Gracias. Gloria a Dios. Y dice, y de la descendencia de David, y conforme a la promesa de Dios, levantó a Jesús por Salvador a Israel. Y ahí ya se estaba metiendo en un lío Pablo, porque estaba dentro de una sinagoga judía, y los judíos no aceptaban que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Salvador. Si ellos lo crucificaron, ellos lo entregaron en las manos de los romanos y los romanos lo crucificaron. Y entonces ahí estaba metiéndose en un problema. Pero él no,
estaba dispuesto a dar su vida por Cristo. Él sabía que lo podían apedrear, porque los judíos hacían eso. Cualquiera que se levantaba en contra de la ley o en contra de Moisés era apedreado. Pero Pablo siguió hablando y dice: y de la descendencia de este, conforme a la promesa de Dios, levantó a Jesús para el Salvador a Israel. Antes de su venida predicó Juan el bautismo, antes de la venida de Jesús. ¿Se acuerdan, no? Que vino Juan el Bautista y predicó el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo el Mesías, el Salvador. Decía Juan: yo no soy el Salvador, no soy el Mesías. Mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. ¿De quién está hablando ahí? Del Señor Jesús. Y así está haciendo el relato en una sinagoga judía. Y nos está enseñando a nosotros los predicadores cómo tenemos que hacer para ir entre los legalistas y predicar el Evangelio. Tenemos que ir por la historia, ¿no? Varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham. No dijo hijo del linaje de Moisés, sino que ellos venían de la fe. Ellos venían de la fe. Hijos del linaje de Abraham. Y los que entre vosotros teméis a Dios. Le estaba hablando a aquellos que temían a Dios, que amaban a Dios. A vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, no conociendo significa no aceptándolo, no aceptando a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron, ¿no? Las palabras que ellos leen, porque ellos leían que el Mesías iba a ser rechazado, que el Mesías iba a ser escupido, que el Mesías iba a ser crucificado, que el Mesías iba a cargar el pecado de toda la nación. Entonces ellos que leían todos los sábados esa palabra, ellos la cumplieron, porque ellos mismos fueron los que mataron al Mesías. Entonces dice en el versículo 27, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y así lo que pasa en la iglesia, ¿vio? La iglesia no conoce la palabra. Por eso no pueden agradar a Dios, porque desconocen la palabra. Pero ¿qué pasó? Según la historia reciente, la que nosotros hemos vivido, la iglesia nunca fue de traer la palabra. La iglesia quiso y aconsejaba no leer la palabra, diciendo que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Diciendo que cuanto más conocimiento tenemos, más responsabilidad. Vamos a tener que dar más cuenta a Dios, ¿no? Y así nos alejaban de la palabra. ¿Y a dónde nos llevaron? A nosotros, a los dones, ¿no? Dones de sanidad, don de profecía, don de discernimiento de espíritu, don de lenguas y así. Íbamos detrás de los dones, pero no íbamos detrás de la palabra. La palabra tenía que ser nuestra guía. Pero fíjense que ellos quisieron, en el 27. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que estaban en el Antiguo Testamento, que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle, sin hallar en él causa. No había causa, Jesús no era un pecador, no tenía culpa. Sin hallar causa digna de muerte, pidieron a Pilato que lo matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Estaba contando la historia pasada y la historia reciente, ¿no? Sobre Jesús, sobre el enviado, sobre el apóstol que era Jesús, que era el enviado. Estaba
dándole todos los detalles. Mas Dios lo levantó de los muertos, porque lo pusieron en un sepulcro, mas Dios lo levantó de los muertos. Eso es algo, para un judío, escuchar estas palabras era algo terrible, ¿no? Que Dios haya levantado a ese que ellos decían que era un pecador, a ese que ellos se burlaron, que lo escupieron, que lo azotaron, que lo verduguearon, a ese decía Pablo, a ese que ustedes dijeron que era un pecador, que era un indigno, a ese Dios lo resucitó de entre los muertos. Le decía Pablo a los judíos, mas Dios lo levantó de los muertos, y él se le apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, ¿no? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que levantó de los muertos para que nunca más volviera a haber muerte o volviera a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles a David. Por eso también en otro salmo dice: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido, ¿cuál era las misericordias fieles a David? ¿No? Que Dios dice: os daré las misericordias fieles a David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tus santos vea corrupción. Hablando de Jesús, ¿vio? Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue recibido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, de este que nunca vio corrupción, se os anuncia el perdón de los pecados. Fíjese, qué maravilloso, ¿no? A los judíos. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él, en este que Dios señaló, es justificado todo aquel que cree. Cuando una persona es justificada, recibe la salvación, la vida eterna, recibe el nuevo nacimiento, recibe la regeneración de su espíritu, ¿no? La santificación de su alma y de su cuerpo, recibe todo. Mirá pues, en el 40, mirá pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirá, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que al siguiente día de reposo hablasen de estas cosas. Y después vamos a seguir mañana con esto. Pero qué hermoso es conocer cómo este hombre que fue el instrumento de Dios, porque yo le voy a decir a ustedes cómo Dios nos habla a nosotros, cómo Dios se dirige a nosotros. Dios se dirige a nosotros por medio del instrumento que usa. Cuando estaba Abraham, Abraham era un instrumento de Dios y Dios nos hablaba por Abraham. Cuando estuvo Moisés, entonces el instrumento de Dios era Moisés y Dios nos hablaba por Moisés. Y si alguien no aceptaba lo que Moisés decía, esa persona era condenada, era separada de Dios. Después vino Jesús, salteando mucho, ¿no? Después vino Jesús y ahora Dios nos habla a través de Jesús, aquel que decía mi esposa, que vino hace 2000 años atrás. Entonces, Dios nos habla a Jesús y aquellos que rechazaban a Jesús, entonces ellos eran condenados por haber rechazado al instrumento de Dios. Después fue que Dios escogió otro instrumento, que fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue el instrumento que Dios escogió en aquel tiempo. Y entonces
Dios hablaba a través del apóstol Pablo. ¿Vio? Y aquellos que no aceptaban la palabra que el apóstol Pablo hablaba, eran separados de Dios. Recibían las consecuencias por eso. Y ahora Dios nos habla por medio de qué? Dice que hoy Dios nos habla por medio de su Hijo Jesucristo, el Señor. Y dice que el apóstol Pablo dice que el Señor Jesús constituyó en la iglesia pastores, evangelistas, maestros, profetas, apóstoles, ¿no? Que ellos están para confirmar la fe. Usted cree en, no sé, usted cree que tiene que adorar a algo. Entonces voy a preguntarle al pastor eso. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué decimos así? Porque el pastor es el instrumento de Dios, ¿no? Entonces, el pastor tiene que tener conocimiento de la palabra. Él no tiene que decir, no, me parece que no me parece, no. Tiene que tener certeza, seguridad. No me parece. Porque no lo podemos dejar con duda a la gente. Tenemos que darle firmeza, seguridad. Cuando uno rechaza la palabra del instrumento que Dios levanta, entonces Dios se separa de esa persona. Por eso la Biblia dice obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, ¿no? Pero también tenemos que ver lo que dice en el versículo 7 de ese mismo capítulo, en el capítulo 13 del libro de Hebreos. Dice, observen cuál sea su fe y cuál sea la conducta del pastor. Usted tiene que mirar la conducta del pastor y la fe que tiene el pastor. El conocimiento que tiene el pastor con respecto a Jesucristo, al plan de salvación, al plan de... No es a cualquier pastor que usted se tiene que sujetar. Tiene que sujetarse a un pastor que sea instrumento en la mano de Dios. Y entonces cuando ese pastor le aconseja, le va a aconsejar según Dios, y usted va a seguir el consejo, y usted va a ver el resultado de ese consejo. Y cuando usted vea el resultado de ese consejo, siempre tiene que ser bendición. Bendición, bendición, bendición. ¿No? Por eso el pastor muchas veces tiene que aconsejar con conocimiento y con firmeza. Bueno, esa es la manera en que Dios se comunica con nosotros. Se comunicó con nosotros a través de Jesús, se comunicó con nosotros a través del apóstol Pablo, se comunicó con nosotros a través de los apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, ahora con nosotros. Y nosotros tenemos que escuchar la voz de ellos, porque ellos son la voz de Dios. Tienen el hablar que Dios quiere que nosotros digamos. Le invito a ponerse de pie, hermano. Gracias. Mañana tenemos la mesa del Señor. Y bueno, están todos invitados, hermano. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Padre amado, te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por la claridad que tú nos das, Señor. Señor, porque estamos recurriendo a tu palabra y a tu espíritu para poder, Señor, entender, Señor, módicamente, Señor, las cosas. Señor, con firmeza, Señor, con pasos, Señor, firmes, con pasos que nos van a ayudar a nosotros a ayudar a otros hermanos. Porque la intención también es ayudar a otros hermanos que hoy están siendo cautivos, Señor, que con un mensaje o con un evangelio que no es el verdadero. Señor, ayúdales a los hermanos que están encarcelados, que están impedidos de poder disfrutar con la libertad con que tú nos has hecho libres. Gracias. Padre, en el nombre de Jesús también te pido que tú acompañes a los hermanos de regreso a sus hogares. Guárdalos, protégelos en el viaje. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. 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 El Señor les bendiga. La reunión ha terminado. Gloria a Dios. Bendiciones.